mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Después del relato de Caín y Abel, la Biblia nos muestra que el pecado no se detuvo, se multiplicó junto con la humanidad. Lo que comenzó como una desobediencia en el Edén y luego como un asesinato entre hermanos, terminó convirtiéndose en una condición general del corazón humano. Dios se había creado al ser humano y había visto que todo era bueno. El relato bíblico dice que al concluir su obra, Dios descansó satisfecho con su creación. Génesis 1:31 y 2, versículo 2. Sin embargo, desde el momento en que el hombre decidió vivir según su propio criterio, definiendo por sí mismo lo que era bueno y malo, la maldad comenzó a normalizarse. La pérdida de la inocencia en el Edén marcó un antes y un después. Desde entonces, lo natural, lo que nace espontáneamente del corazón humano, no siempre era bueno. La Biblia no romantiza nuestros impulsos. Por el contrario, advierte que el corazón debe ser vigilado, porque puede engañarnos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Este versículo es clave. El problema no era solo que el ser humano hacía, sino que además lo deseaba. Violencia, arrogancia, desenfreno, injusticia y egoísmo se volvieron la norma. A medida que la población crecía también la corrupción. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6:11. La Biblia muestra que esta decadencia no ocurrió porque el mal fuera más complejo, sino todo lo contrario, porque era más fácil. Destruir siempre cuesta menos que construir. Arruinar una vida requiere menos esfuerzos que edificar una vida. Es más cómodo seguir el impulso que dominarlo, más fácil ceder que obedecer. El trabajo, la justicia y la templanza siempre han requerido disciplina y pocos estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Esto no ha cambiado. Ayer como hoy, el camino ancho es el de menor resistencia. Hemos dicho varias veces que el bien y el mal no son construcciones culturales, ni relativas únicamente al contexto. ¿Tienen influencia? Sí. ¿Son un factor importante que hace parte de la ecuación? Sí, pero no son únicos ni determinantes en lo absoluto. La Biblia dice que el bien y el mal nacen del corazón. La historia humana lo confirma. Han habido criminales que crecieron en hogares estables y amorosos, así como personas que nacieron en la carencia absoluta y terminaron siendo una bendición para muchos. Esto demuestra que el bien y el mal no tampoco son una herencia automática, sino una decisión personal. Dios nunca obligó a nadie. La libertad humana siempre estuvo presente. Incluso en un mundo profundamente corrompido, existió la posibilidad de elegir el bien. La Biblia no presenta a un Dios como un creador frustrado que se equivocó, sino como un padre dolido. Muchos en el relato del diluvio y del Génesis dicen que Dios muestra su frustración porque se equivocó al crear a la humanidad. Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este dolor es lo que trata de expresar el pasaje. Es como el sufrimiento que Dios sintió ante esta constante y continua decisión de la humanidad de vivir alejado sin Él. Pero aún así, Dios advierte antes de juzgar: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Génesis 6:3. Durante 120 años, Dios tuvo paciencia.
Noé no solo construye el arca. El Nuevo Testamento lo llama un pregonero de la justicia. En 2 de Pedro 2:5 habla al respecto. Hubo advertencia, hubo tiempo y hubo oportunidad. En medio de una humanidad entregada a la perversión aparece una clase decisiva. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Noé no fue salvado porque fuera moralmente superior, sino solamente porque creyó a Dios. Caminó con Él cuando la mayoría eligió lo fácil, lo cómodo y lo placentero. Dios no obligó a nadie a subir al arca. Cada persona decidió. Se salvaron 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Génesis 7:13. Y este punto es fundamental. No se salvaron porque fueran mejores. El propio relato bíblico lo confirma. Porque después del diluvio, la humanidad volvió a corromperse. De esas mismas familias nacieron personas que eligieron nuevamente el mal. Esto nos enseña algo clave. Los creyentes no se salvan por ser mejores, sino por creer, y como consecuencia de esa fe, buscan vivir en coherencia con aquel en quien han creído. Por la fe, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. Hebreos 11:7. Pero mientras Noé construía el arca, una tarea larga, costosa y agotadora, el resto del mundo elegía un camino opuesto. Noé trabajaba con fe y paciencia, los demás se entregaban a lo que menos esfuerzo demandaba. Ellos no construían futuro, solo vivían un presente, vivían rendidos a su deseo, a su impulso, a la comodidad. Se burlaban, decía que era absurdo construir un arca, que ni siquiera había llovido. Si era posible que existiese un Dios tan cruel que viniera a destruir a toda la humanidad, si es que siquiera existía un Dios. Jesús describió este tiempo con precisión. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24 del 38 al 39. No estaban necesariamente haciendo cosas extraordinarias, sino viviendo sin Dios, sin conciencia, sin responsabilidad, igual que hoy. Cuando el diluvio llegó, tomó por sorpresa a muchos, pero no a todos. Noé y su familia estaban preparados porque creyeron la advertencia. Cuando la puerta del arca se cerró, ya no hubo marcha atrás. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Dios sigue advirtiendo que habrá un día en el que cada persona dará cuentas por su vida. No hay 3 caminos, no hay grises, solo hay decisión. Creer o no creer, salvarnos o no salvarnos. Muchos dicen no creer en Dios a causa de que existe la maldad, guerras e injusticia, pero te hago una pregunta. ¿Quién elige la guerra por sobre la paz? ¿Quién elige el beneficio personal por encima del cuidado del planeta? ¿Quién elige acumular en lugar de compartir con los más necesitados? Sí, nosotros. Dios respeta la libertad humana, pero la libertad no elimina las consecuencias. Las advertencias de Dios pueden parecer demoradas, pero siempre llegan. El diluvio no vino de un día para otro. Hubo advertencia, paciencia y oportunidad. Desde el anuncio de Cristo han pasado casi 2000 años y muchos creen que nunca ocurrirá. Pero la paciencia de Dios no es indiferencia. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. 2 de Pedro 3:9. El bien y el mal no son una construcción, son una condición y una decisión del hombre. Construir cuesta, pero da vida. Destruir es fácil, pero conduce a la ruina. La pregunta final que hizo Noé es la misma para hoy. ¿Estamos construyendo o destruyendo? Y si ese final llega, ¿estamos listos?